Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Mirna. Mirna, ¿cómo estás? Soy Mirta. Hola, Mirta. ¿Estás mejor? Sí, en etapas. Me falta otra operación todavía, pero bueno, ahí estoy, peleando por mi salud. Pero bueno, retomo después de 3 meses de no verlas. Un montón. Bueno, mejorate. Eso trato. Si dependiera de mi voluntad solamente. Lo que pasa es que me operaron mal. Me hicieron una artroscopía de rodilla mal hecha. Entonces sigo con dolor y caminando 2 pasitos con andador. Entonces el 24 de noviembre me sustituyen por una rodilla artificial, así que seré una mujer biónica. ¿Qué va a ser? Sí, ha sido muy difícil todo esto. ¿Ya están, habrán entrado todas ya? ¿Cómo hacemos para que tengan el micrófono todas abiertas? ¿Todos me escuchan? A ver. ¿Me escuchan todas? Sí, sí, se escucha. Sí. Ah, bueno. Bueno, entonces voy a empezar presentando a Mónica Tarducci, que realmente he tenido muchos inconvenientes para conectar y le pido mil disculpas, porque atravesé momentos muy difíciles, porque se suspendieron los seminarios y hubo que reorganizar todo y yo no estaba en condiciones de hacerlo. Así que recién ahora retomamos, con muchas ganas de empezar. He recibido monografías muy lindas de los alumnos que me encantan, algunas de las cuales le he mandado a Patricio Guerrero Arias, que ustedes lo escucharon en la primera clase, son lindísimas las monografías. Presento a la docente que fue recomendada por alguien muy querido en nuestra facultad, que es Liliana Hendel, y la recomendó a Mónica como la persona que mejor podía tomar este tema tan importante que es la maternidad en las nuevas conformaciones familiares. Así que para nosotros es un honor, realmente, y para ustedes también, el poder escucharla y tener los aportes que ella nos va a dar. Primariamente iba a compartir con otra persona el espacio, pero como tuve que acomodar todos los seminarios para que fueran posibles, ella va a estar a cargo hasta el tiempo que ella se quiera tomar, no necesariamente son 2 horas, sino lo que ella pueda y le interese desarrollar. Mónica, dejo en tus manos los alumnos y muchísimas gracias de vuelta y perdón por los inconvenientes. No, está bien, muchas gracias, Mirta. Bueno, yo soy antropóloga, entonces a mí me interesa mucho y agradezco esta invitación para poder intercambiar con amigas y amigos de otra disciplina, en este caso yo creo que mayoritariamente son de la psicología, y poder llevar la mirada antropológica, ¿no?, a estos ámbitos que se consideran de la intimidad, como es el afecto, la amistad, el amor, el matrimonio, etcétera, etcétera, y que parecieran que están lejos de la historia, ¿no?, que no se han transformado. Que esa es la ideología predominante, incluso el sentido común, ¿no?, que la familia siempre fue así, el amor siempre existió, siempre se expresó de la igual manera. Entonces, la mirada antropológica me parece que complementa una idea de mostrar la versatilidad y que los seres humanos acomodan, distribuyen, piensan el ámbito de lo doméstico, ¿no? E incluso en estas cuestiones como la maternidad, no solo desde mi punto de vista es importante una mirada antropológica que corra el sesgo etnocéntrico de Occidente, sino también pensar que en el propio Occidente la maternidad tampoco fue como es ahora, ¿no? No es solamente que hay que buscar tribus lejanas, hoy por hoy la mayoría inexistente seguramente, culturalmente bajo la influencia de Occidente, pero que cuando la antropología surge como disciplina científica en el siglo XIX, mostró esta variedad, pero la historia también lo muestra. Entonces, si una se lleva, por ejemplo, yo me acuerdo que en los años 80 fue un boom, seguramente Mirta se acuerda, un libro que se llamaba ¿Existe el amor maternal? Sí, era claro. La traducción, ¿te acordás, Mirta? Sí, era sí. La traducción de un libro francés que no tenía exactamente ese título tan vendedor, pero que el editorial le puso eso,
que fue una cosa muy, muy impactante, porque la autora, Elizabeth Badinter, y ustedes lo buscan online, está PDF con esta enorme piratería online que hay, y lo pueden encontrar al texto subido. Sí, es base de bibliografía de estos seminarios. Ah, buenísimo. Entonces, lo que hace Elizabeth Badinter es dar un sopapo, digamos, a la ideología occidental respecto de la maternidad, mostrando cómo el ideal materno se construyó y se impuso lenta pero persistentemente en la Europa de los preliminares de la Revolución Francesa. Incluso los grandes filósofos de la Revolución Francesa, como Rousseau, y ella se ocupa especialmente de Jean-Jacques Rousseau, ¿Qué pasó? cómo escribe acerca de la maternidad, del ideal de la buena madre. Entonces, ella, ustedes lo van a leer, pero lo que dice Badinter es que las madres no podían hacerse cargo de sus hijos, como es la imagen que una tiene más actual, en ninguna de las amplias esferas de la clase social en Francia, que es lo que ella investiga, ¿no? Porque las mujeres muy pobres tenían que trabajar, ese engaño capitalista de que el sueldo del marido sirve para toda la familia, sabemos que no fue así, que los niños y mujeres trabajaban. Entonces la mujer muy humilde le dejaba a su hijo o hija a otra más pobre que ella, que cuidaba 10 niños al mismo tiempo. Y las clases altas, la maternidad era algo que acercaba a las mujeres a la animalidad, entonces no se daba de mamar, para eso estaban las nodrizas, y los niños y niñas tenían sus instructores, sus preceptores, y gente que se ocupaba de ellos, ¿no? Entonces, como que en las dos puntas de las clases sociales francesas, la maternidad no era algo que se ejerciera por las madres biológicas, ¿no? Que era ejercido. Entonces hay un libro que a mí también me gusta mucho, que se llama Las contradicciones culturales de la maternidad, de Sharon Hayes, que ella, si bien lo focaliza para el ambiente norteamericano, es un ideal que se hizo hegemónico en todo el mundo occidental, lo que ella denomina la maternidad intensiva, ¿no? Entonces, ella dice que en la mayoría de las culturas los niños son criados hasta los 6, 7 años, luego de lo cual ya pueden entrar en la cultura de los adultos. Pero que ella sabe, que eso vamos a hablar inmediatamente después de este comentario, que en muestras de 186 culturas contemporáneas cuando ella escribió el libro, ¿no? En 1977, dice, solo el 20% de las madres cuidaban exclusivamente a sus hijos. Entonces, si bien la crianza, dice Hayes, y el cuidado se ejerce por mujeres, no necesariamente son las madres, ¿no? Entonces, ella empieza a hablar de los niños como un capital económico, afectivo, y que necesita de cuidado, ¿no es cierto? Pero ese cuidado no necesariamente estaba en manos de la madre. Y ahora dice, en Occidente, ¿qué pasa? A ella le interesa que el modelo de la maternidad occidental es un modelo que se construyó históricamente, ¿no? Y es el modelo de lo que ella denomina la maternidad intensiva. ¿Cuáles serían las características de esa maternidad intensiva? Un pensamiento de que los niños son inocentes y no tienen precio, que la crianza puede ser cumplida, debe ser cumplida sobre todo por las madres individuales, que la crianza debe estar centrada en las necesidades de los niños, que los métodos de crianza lo determinan los expertos, y que la atención hacia los chicos es intensiva y muy costosa, ¿no? Entonces lo que ella dice es que este modelo que logra triunfar a fines del siglo XIX, se fue construyendo de a poco, ¿no? Y cuenta, bueno, que cualquiera de ustedes que haya estudiado historia o haya leído, le interese el tema de historia de la niñez, sabe que es la historia del terror, ¿no? La historia del maltrato desaforado hacia los niños, ¿no? Los niños en la Edad Media eran vistos como seres demoníacos, que eran como animales glotones, demonios, que chupaban la sangre de la madre, eso se pensaba en la Edad Media, por ejemplo, ¿no? Que no se los podía dejar librados a sí mismos,
¿Se acuerdan la faja? Eso que después había un dibujito animado de Oaki, las más jóvenes por ahí no se acuerdan, pero la faja era como una venda enorme que inmovilizaba a los bebés, ¿no? Entonces, bueno, digamos, los bebés eran, digamos, se los daba, además de que se los golpeaba, se les daba opio para que se durmieran, por ejemplo, ¿no? Entonces, nadie hablaba en la Edad Media de algo como el instinto materno, por ejemplo. Había una cadena de obediencia donde estaba Dios, el rey, el padre y el niño, y la madre como auxiliar, digamos. Y otra cosa que no había, no solo no había el instinto materno, sino que tampoco estaba la obligación de amar a los niños. Ahora nos puede parecer brutal esto. Esto no quiere decir que las madres no amaran a sus hijos. No era un valor social. A los niños había que darle comida y cuidarlos, de que no lo coman los animales, de que no se muera de hambre, cosa que era muy, muy común. Además, la mortalidad infantil por enfermedades infecciosas, como sabemos que en esa época era muy común que murieran, que las madres tuvieran muchos hijos, de los cuales la mayoría no sobrevivían los primeros años de vida. Entonces, las muestras públicas de afecto no eran comunes, ¿no? Pero eso inclusive lo podemos ver hasta en sociedades. Yo me acuerdo mi abuela, que decía que a los varones no había que besarlos, porque eso los afeminaba, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cuestiones donde el cariño, por ejemplo, no demostrado públicamente no era algo que tuviera valor. Bueno, no les voy a hacer la historia de la niñez en Occidente, pero me interesa esto que se marca desde la disciplina histórica, de cómo se fue construyendo la maternidad que hoy vemos como tradicional, como poco menos que instintiva y inmodificable, ¿no? Entonces, lo que se va a ver y que se va consolidando en el siglo XIX es que se da mayor valor a la maternidad, se prolonga el periodo infantil, se enfatiza más en el cariño entre la madre y el niño y la niña, empieza a aparecer el sentimiento, el afecto como un valor, ¿no es cierto? Y una cuestión también de que los niños debían estar alejados del mercado, de la producción, ¿no? El niño en el hogar y la escuela, cosa que no era común. Antes los niños iban a trabajar desde muy pequeños a aprender un oficio en los talleres, hasta al arte aprendían, hasta iban a los talleres como de Miguel Ángel o de los grandes pintores, y aprendían desde chiquitos fuera de la familia, ¿no? O sea, vivían con el artesano o con el artista. Por supuesto, con gran diferencia entre lo rural y urbano, ¿no? Nunca debemos olvidar esto. Estos cambios se van imponiendo en las sociedades urbanas primero que en las sociedades rurales, ¿no? Entonces, este modelo se va, digamos, consolidando, y a fines del siglo XIX aparece el experto, digamos, el cariño de la madre no es suficiente, se necesita el apoyo de la ciencia, ¿no? Entonces aparece la figura del médico, ¿no? Las madres tienen que ser educadas para que de alguna manera resguarden los instintos naturales, ¿no? Es la época en que aparece el higienismo desde el Estado, que se vigila la muerte de los bebés, se controla que no se mueran tantos bebés, se prohíbe el trabajo infantil, aparece en el movimiento de jardines maternales, etcétera, etcétera. Bueno, y en el siglo XX aparece también el modelo permisivo, ¿no? ¿Se acuerdan el doctor Spock? Que el niño podía hacer lo que quisiera, que después hubo idas y vueltas con ese modelo, ¿no? Inclusive en los años 60, los gobiernos de derecha norteamericanos decían que los rebeldes de los años 60 eran porque habían sido criados por el método Spock, ¿no? Del doctor Spock, muy permisivo. Acá también nosotros vivimos, Mirta se acuerda perfectamente, ¿te acordás del doctor Escardó, Mirta? Era el que aparecía en televisión. Sí, era mi maestro. Exacto, que yo me acuerdo siempre de un señor con un moñito, y es verdad que esos consejos te quedan. Yo me acuerdo, como decía, el que había que preparar la mamadera, y cuando tuve mi hijo,
lo preparaba según lo que había dicho, había escuchado 10 años antes que decía el doctor Escardó. Bueno, esta cuestión a vuelo de pájaro, para introducir un poco la voz de la antropología, que al igual que la historia, considera a, digamos, la familia, el parentesco. Esto de hablar parentesco o familia son terminologías, por ejemplo, de familia dicen más las disciplinas no antropológicas, como la sociología, la historia. Y la antropología habla de parentesco, porque es un término menos connotado que familia, que tiene que ver mucho con el mundo occidental, ¿no? Entonces, lo que dice la antropología es que hay una gran variedad de comportamientos asociados a todo lo que tiene que ver con el mundo de la intimidad, desde comer, dormir, buscar abrigo, tener relaciones sexuales, criar a los recién nacidos, a los niños, etc. Entonces, si bien hay necesidades que tienen un origen biológico, los seres humanos siempre la resuelven de manera cultural. Entonces, lo que dice la antropología, y es el énfasis que pone, es que el parentesco es una red de relaciones culturalmente reconocidas y definidas por un grupo. Eso siempre es una red social. Porque nosotras, otro problema que tenemos en el mundo occidental, de 100 años a esta parte, es que conocemos de biología y conocemos de genética. Eso es un conocimiento excesivamente reciente. Inclusive, cuando queremos enfatizar que el parentesco siempre es social, en la mayoría de las culturas, hasta el descubrimiento de la genética, un hijo era legítimo o ilegítimo, no era biológico o no biológico. Es una distinción que no existía. Si no se podía comprobar biológicamente que un hijo era hijo de un varón, de una mujer únicamente, pero no de un varón. Entonces, hay una imagen que yo siempre recuerdo de la película Cleopatra, ¿no? Que César viene de Roma, vuelve a Egipto y ya tenía un hijo que había crecido, ya era un curretín con Cleopatra. Y toda la corte está expectante de qué va a hacer el César. Y Julio César levanta al niño y lo muestra al pueblo. Ahí está diciendo, es mi hijo. Lo está reconociendo como tal, con lo cual la gente se pone contenta y aplaude y demás. Entonces, esa red de relaciones sociales fundamentalmente están basadas en lazos que son de afinidad o matrimonio, digamos, o de filiación, llamados consanguíneos, porque estos son nombres que le han puesto los antropólogos que sí sabían estas cuestiones, ¿no? La afinidad es el lazo que se crea, digamos, por un matrimonio y los parientes que se adquieren por ese matrimonio. Yo no solo, si yo me caso, no solo voy a tener un marido que es un pariente político también, sino todas las cuñadas, las suegras, etcétera, etcétera. Entonces, son esos lazos que se crean por el contrato matrimonial. En cambio, las relaciones de filiación o consanguinidad son las que tienen que ver con el nacimiento, ¿no es cierto? Todas las sociedades, aunque no sepan de biología, tenían alguna teoría respecto del nacimiento, ¿no? ¿Quién ponía, cuál era el rol del semen, cuál era el rol de la mujer en la concepción, si intervenía con la sangre o no? Digamos, siempre hay teorías, un duende que se mete en el cuerpo de la mujer y la fecunda, siempre hay teorías sobre la gestación, ¿no es cierto? Y después hay otro tipo de parentescos que se adquieren por un ritual. Quienes son católicas saben que tenemos madrinas, padrinos, ¿no? Ahijados, ahijadas, por medio del bautismo. Y una institución muy importante en América Latina, que es el compadrazgo, ¿no? Esto de tener ahijados en común, crea una red muy sólida entre el padre del niño o niña bautizada y el padrino, que es el compadrazgo, ¿no? Entonces, la antropología, que le interesó siempre el parentesco, porque en las sociedades sin Estado, la organización política y jurídica
de un grupo, lo dan las reglas del parentesco, que suelen ser muy rígidas y muy claras, ¿no? Y muchas veces muy complejas en relación con lo que el desarrollo, digamos, de la tecnología. Puede ser una sociedad muy simple a nivel tecnológico, cazadora-recolectora, por ejemplo, y sin embargo tener unos sistemas de parentesco muy complejos, ¿no? Entonces, la antropología estudió el parentesco profundamente, pero la maternidad no tanto. ¿Qué pasa? Ah, por ahí. Estaba desconectada y ahora volví. Entonces, tenés que poner mudo el micrófono, Mirta, así no hace ruido. Entonces, le decía que si bien la antropología estudió al parentesco en profundidad, la maternidad no era un tema tan importante, ¿no? Porque le interesaba más la cuestión pública del parentesco, quiénes se prohíben casar con quién, todas las sociedades ponen, ¿no? No solo el tabú del incesto en cuanto a las relaciones sexuales, sino también el tabú a quién se puede casar con quién, ¿no es cierto? Entonces, el mundo de las mujeres y sus hijos, el mundo de la reproducción, no era tan importante para los etnógrafos, y la gran mayoría eran varones, ¿no es cierto? En el siglo XIX todos eran varones. Entonces, ha habido un cambio muy importante con dos tendencias dentro de la antropología, la llamada cultura y personalidad, que estaba muy embuida por la psicología, no por el psicoanálisis, sino por psicología, que fue una escuela de la antropología que trataba de ver las variaciones culturales, porque acá hay una cuestión bastante importante que tiene que ver con que la psicología planteaba universales de comportamientos respecto de, en este caso, del parentesco, y la antropología es más particularista, más culturalmente determinada, con lo cual siempre había un choque, pero esta escuela de cultura y personalidad a la cual pertenecía Margaret Mead trataba de hacer una complementariedad entre ambas disciplinas. Por otro lado, el feminismo fue un impacto muy fuerte a los estudios de familia, de parentesco, y eso lo reconoce cualquier manual de estudios del parentesco, ¿no? Que le da una nueva, primero porque habla de las relaciones de poder dentro de la familia, ni más ni menos, y después porque género y parentesco se complementan y se desarrollan juntos, ¿no es cierto? Pero últimamente, bueno, a partir de los años 70, entonces el impacto de la antropología feminista fue muy importante, y a su vez con la complejidad que adquiere el parentesco por los cambios que lo impactan, por ejemplo, las llamadas nuevas tecnologías reproductivas, las llamadas, bueno, el parentesco gay y lésbico, lo que se llama ahora, digamos, las discusiones tremendas que hay respecto de la maternidad subrogada, ¿no? Que trae unas discusiones que si quieren después la podemos ver. Entonces, los estudios de maternidad no pueden separarse en un punto de los estudios sobre la reproducción y el cuidado, y los estudios feministas sobre el parentesco, ¿no es cierto? Entonces, hay un consenso de que relativizar en el sentido de pensar organizaciones del parentesco diferentes, y eso lo puede dar la antropología, es importante no solo para los estudios académicos, sino para pensar la reproducción, para los profesionales de la medicina, para los responsables del Estado, ¿no? Y yo
creo que lo puse en el artículo que le mandé a Mirta, que a mí, yo cuando estudiaba adopción en Misiones, me llamaba mucho la atención que cuando abogados y trabajadoras sociales hablan de la interdisciplina, solo se refieren a trabajos de psicología, ¿no? Y nunca a, por ejemplo, trabajos de antropología, que no necesariamente tienen que ver con tribus lejanas, sino con un enfoque, una mirada al parentesco de hoy, ¿no? Y es una pena. Entonces, lo que hay es un consenso respecto de lo que en inglés sería la motherhood y la mothering, que nosotras podríamos traducir como maternidad, el concepto tradicional, y maternaje, que acá se usa también, porque maternidad no es solamente el proceso biológico, sino que es un proceso social y que está generalizado. Acá no usamos la palabra generalizada, pero que sea que está, como toda actividad humana, sesgada por género, ¿no? Entonces, las tareas que implica el maternaje, al contrario de la maternidad, son mucho mayores y más amplias y no están limitadas solamente a la nutrición, la salud, sino que tiene que ver con la educación, el aprendizaje del lenguaje, la disciplina. Y lo importante es pensar que estas tareas han cambiado, como hemos visto someramente a través del tiempo, y cambian en distintas culturas, ¿no? Por ejemplo, la percepción de determinadas responsabilidades son muy distintas a cómo las piensa Occidente. Y ahora vamos a ver ejemplos. O sea que el maternaje es ejercido por las madres biológicas y por las no biológicas. Cosa que en el mundo occidental es ejercido por la misma persona, en general. Salvo en las clases populares, que muchas veces los niños se crían con la abuela, porque las madres trabajan, son muy jovencitas y van a la escuela y demás, cosa que muchas veces a mí me ha tocado escuchar decir a trabajadoras sociales o abogados que eso es algo malo, atípico, que los chicos se confunden, quién es la madre, quién es la madre. Los chicos no se confunden nunca. Le pueden decir madre a la abuela, pero saben muy bien quién es la madre y quién es la abuela. Es una manera de cariño, y eso lo podemos discutir incluso. Por sus experiencias que supongo serán mucho más ricas que las mías. Entonces, la maternidad, y esto hay un acuerdo, es una institución además de una identidad. Hay una institución de la maternidad. El maternaje es mucho más que esa institución, tiene que ver con las conductas, con las prácticas, con el compromiso emocional. Entonces tiene que ver más que con la biología, con la cultura y con el cuerpo, ¿no? Y decíamos, recordemos que no solamente es practicada por las madres. Por ejemplo, antropólogas que trabajaron en islas del Pacífico, ¿no? Por ejemplo, Nueva Guinea o islas cercanas. Lo que encuentran es que el maternaje implica tipos de tareas y rituales cotidianos que son procesos sociales, porque establecen un tipo especial de relación entre la madre y el niño, pero además significa crear relaciones con otros adultos que cuidan a los niños. Entonces, convertirse en madre es construir relaciones entre una madre y un niño y también entre una madre y muchas otras personas. Entonces, mostrar la diversidad de concepciones de la maternidad ayuda a ampliar, digamos, la conciencia sobre la diversidad y a no pensar en una universalidad de la experiencia materna, que yo creo que eso trae mucho dolor y sufrimiento. Por ejemplo, cuando en los años 70
se comienza a hablar por influjo del feminismo sobre estos temas, se trae a colación el único libro que existía, digamos, que desde la antropología, que eran los de Margaret Mead, tanto Sexo y Temperamento del 35, como Macho y Hembra del 49, que no trataban específicamente de la maternidad, pero que sí hablaban de prácticas de parto y de crianza. Y después de la Escuela de Cultura y Personalidad, que les comentaba antes, a la que pertenecía Mead, se estableció, era uno de los temas que más le preocupaba, era esta cuestión de la crianza, ¿no? Entonces, con esta atención, porque si bien eran antropólogos y psicólogos, la mayoría tenían las dos carreras, les interesaba ver, digamos, cómo esas cuestiones aparentemente universales, como la necesidad de cuidado y la crianza, eran resueltas culturalmente, ¿no? E incluso estas antropólogas y psicólogas fueron bastante criticadas porque mostraban a las madres con una capacidad de agencia que no era común, ¿no? En esa época mostrar de esa manera la maternidad. Lo importante de la Escuela de Cultura y Personalidad es porque trajo mucho material etnográfico acerca de las ideas, prácticas de la maternidad en sociedades particulares, ¿no? Que comenzaron a poner en discusión la cuestión del rol cuidador. Por ejemplo, hay un libro clásico del tema de 1966, que se llama, bueno, está traducido desgraciadamente, que se llama Etnografía en 6 culturas, que el propósito era poner a prueba las hipótesis universalistas de la psicología y las culturales de la antropología, ¿no? Entonces, lo que se vio fue que detrás de gestos parecidos, ¿no? Cuidar, amamantar, había una gran variedad en el contenido de lo que las madres enseñaban a sus hijos e hijas, ¿no? En los años 60 y 70, los dos libros clásicos que inauguran la antropología feminista, como es Hacia una antropología de la mujer, de 1975, por ejemplo, ya había artículos sobre reproducción, de Raina Rapp, una antropóloga aún activa y que se sigue dedicando a la problemática de la reproducción. En uno de los últimos libros inclusive se llama algo así como, la traducción sería como Concibiendo el nuevo orden mundial y las políticas globales de reproducción. Y lo que les va a interesar a estos libros pioneros de principios de los 70, como Hacia una antropología de la mujer, es critican que las mujeres siempre aparecen en las teorías clásicas como esposas y madres, pero negando la importancia de la... Sí. ¿Te puedo ayudar? ¿Te puedo agregar un dato, por favor? Sí. Están mencionando la bibliografía y los aportes de los años 60 y 70. Quiero aportar que en la República Argentina hubo una persona que se llamó Mary Langer, austríaca, que publicó el libro Maternidad y Sexo, que prologa mi primer libro junto con Florencio Escardó, y mi primer libro aparece en 1973, que se llama Maternidad, Mito y Realidad, y cuestiona la maternidad como imposición social y el instintivismo del psicoanálisis para hacer una lectura de la maternidad. Te lo señalo porque esto es base de todo este seminario y el punto de partida de toda esta ideología en la cual vos preguntaste si eran todos psicólogos. Las características de este seminario y de esta acción es que nosotros hablamos de saberes, no hablamos ni de disciplinas ni de profesiones. Y acá los docentes fueron de todo, fueron músicos, psicólogos, cantantes, folcloristas y también antropólogos. Y este seminario comienza con un maestro de la antropología, que es Patricio Guerrero Arias del Ecuador, que es base y fundamento de mi último libro de psicología andina y que todos los alumnos lo han leído. Por eso no es nuevo la mirada de la antropología y yo celebro muchísimo que vos estés hablando desde la antropología y te lo agradezco mucho. No, aparte yo sé que vos sos una pionera en estas cuestiones, pero digamos, no era lo común dentro de la disciplina en la que te formaste. Vieja y pionera.
Sí, Claro, muy cuestionada y muy criticada. sí, sí. Aún hoy, con todo el agua bajo el puente, Mirta, hace 3 o 4 años, no más, estábamos en una mesa sobre parentesco, que estaba Nelly Minchersky, que es una abogada especialista en legislación sobre familia, y yo estaba hablando, no recuerdo quién, bien, de algo, y después toma la palabra una psicoanalista y dice, bueno, tenemos que empezar a pensar que tal vez ser madre no es el destino de todas las mujeres. Ah, bueno. Ah, bueno. A esta altura de la vida, semejante pavada. Así que me imagino lo que habrás sufrido vos siendo una pionera en estos temas hace tantos años, ¿no? Todavía lo estoy sufriendo, porque todavía en este espacio académico se está cuestionando que yo haya traído folcloristas a hablar de maternidad. Ah, mira qué pecado. Sí, Ay, sí, cuesta mucho. sí. ¿Y sabés cuál es una cosa que es paradójico, Mirta? Es que mientras más estaba tomando conciencia de la cuestión social y cultural del parentesco, aparecen las nuevas tecnologías reproductivas que le dan otra vez un giro biologista al parentesco. Sí, tremendo, porque yo estaba trabajando en Europa cuando aparecen las técnicas que aparecen en Inglaterra con la creación de Louise Brown, la primer bebé de probeta. Y las técnicas aparecen en Europa porque la crisis socioeconómica europeizante hizo que bajara la natalidad a -0. Entonces, frente a la natalidad -0, que surgen las técnicas con una necesidad de que Europa no desaparezca. Y en realidad América Latina copia como si esa fuera la panacea para solucionar todo y se convierte en el gran negocio de la Argentina. Los primeros equipos fueron un gran negocio, que estaban más comprometidos con el clic caja que con la intención de apoyar a la maternidad. No, claro. Y hemos peleado por las leyes para que legalizaran esto y para que los prepagos lo reconocieran, porque fue un gran negocio. Como yo soy una vieja psicóloga, llevo 60 años en el tema de la obstetricia y la ginecología, fui testigo de lo bueno y de lo perverso. Y lo perverso fue la copia de un modelo europeizante a un continente que no lo necesitaba, porque niños nacían, no hacía falta que nacieran más, hacía falta que nacieran en condiciones dignas, y todavía sigue siendo falta. Perdón que me metí. No, tenés toda la razón. Hace 3 meses que estoy callada, entonces no doy más. Entonces decíamos que las antropólogas feministas a partir de los años 70 empezaron a cuestionar esa visión que tenía la antropología clásica de las mujeres como esposas y madres, ¿no? Negando, digamos, la importancia que tienen las mujeres en la reproducción. La reproducción entendida como no solo el cuidado, sino todas las tareas necesarias de la vida doméstica, ¿no? Entonces, lo que se trató de ver es que, más allá de las teorías respecto porque también había un problema cuando recién aparece el feminismo, que mucho no se hablaba de la maternidad dentro de la teoría feminista y de la praxis feminista, porque claro, había que desmontar la cuestión de la mujer igual madre. Entonces, la maternidad era lo que en un punto nos esclavizaba, y eso entonces se trataba de no hablar. Pero después eso inmediatamente, ahora vamos a ver qué es lo que planteaba el feminismo en estas cuestiones, ¿no? Cuando recién apareció. Entonces, lo que le interesaba a las antropólogas era, bueno, la maternidad no solo como es ejercida, sino cuál es la relación que tiene con el contexto cultural más amplio, ¿no? Entonces, la relación maternidad-contexto siempre es dinámica, porque tiene que ver no solo con el cambio, sino también tiene que ver con la cultura, con la persona, con la identidad, con las teorías del aprendizaje, etcétera, etcétera. Entonces, la importancia de la antropología feminista es tener en cuenta no solo la construcción histórica y cultural de la maternidad, sino también el rol de las mujeres dentro del parentesco y la dimensión económica del ejercicio de la maternidad.
que eso es tabú, porque todo lo que tenga que ver con el amor no tiene que ver nada que ver con la economía, ¿no es cierto? Se separa tajantemente. Entonces, el feminismo, yo les decía, le dio nueva vida a las teorías del parentesco en antropología. Primero porque fueron discusiones muy importantes en esos comienzos, que tenían que ver con la identidad de la mujer y la maternidad, ¿no? O sea, mujer igual madre. Había que desmontar eso. Después la idealización de la maternidad y la experiencia concreta. O sea, que eso lo seguimos viendo. O sea, hay una idealización de la maternidad y porque donde no se ponen las sombras ni solo las luces, y donde aparece la maternidad desprovista y desconectada de la clase, de la raza, ¿no? Es un ideal universal al cual todas las mujeres tienen que acceder. Después otra cosa que rompe el feminismo es los estereotipos de la buena y la mala madre, ¿no? Empecemos a ver qué significa eso. Criticar también la cuestión de los comportamientos instintivos referidos a la maternidad. Y por supuesto, todo lo que el tiempo fue haciendo tan interesante, que es como las maternidades tecnológicas, las maternidades lésbicas, etc., ¿no? Entonces, había una cuestión de separar, les decía, estas cualidades supuestamente femeninas se confunden con las de la maternidad, la capacidad de cuidado, la amabilidad, la paciencia. Entonces, ser madre para las mujeres era adquirir el estatus de adulta. Entonces, las feministas había una comprensión, digamos, de las condiciones materiales, psicológicas y sociales, bueno, además de, por supuesto, la lucha por el derecho al aborto, que significó reconocer que había mujeres que no querían ser madres, ¿no? Entonces, como decían Adrienne Rich, una poeta feminista que a mí me gusta mucho, ella tuvo 4 hijos, Adrienne Rich, y decía que la maternidad era el más intenso sufrimiento, el sufrimiento de la ambivalencia, la alternancia asesina entre el más agrio resentimiento, los nervios de punta, y la satisfacción dichosa y la ternura. Entonces, y siempre, perdón, la mirada de esta feminista se refiere a un sector social determinado, ¿no? Por eso, una de las cosas que hemos introducido en estos seminarios es que el pensamiento clásico del feminismo que se origina en Europa y que baja, digamos, en este momento para nosotros tiene representación en algunas feministas de nuestro continente, como Silvia Rivera Cosicanqui, a la que seguimos mucho realmente, la que le da lo que vos decís, la connotación económica y política del tema de la mujer, tan excluida, ¿no? Con este estereotipo de la buena madre, tocándose el límite con la patología de la abnegación materna. No hay nada que dañe más al vínculo con los hijos que la madre abnegada que vive, par y por los hijos se sacrifica hasta el día de su muerte. Y lo llena de culpa, que se lo pasa toda la vida tratando de pagar el supuesto hijo sobreprotegido. La descripción de estas patologías que hace la antropología a través de Silvia Rivera Cosicanqui para mí fue muy importante realmente, porque me alejo por ideología, por ser quien soy, de todo lo que es traer todo lo que viene del otro continente y negar la producción que nosotros tenemos en este país, que es maravilloso. Exacto. Pero digamos que esta ambivalencia es ponerle palabras a lo que hemos sentido todas, Mirta, porque ¿quién no tuvo ganas de tirar al hijo por la ventana en un momento de desesperación, de falta de sueño, de decir, se me acabó la vida, nunca voy a ser una persona libre más en mi vida, digamos? Pero esa ambivalencia se oculta. Entonces hace de la madre una superpoderosa, totalmente la Virgen María. Real. La Virgen María. Exactamente, sufrir. Si no éramos Virgen María, éramos Magdalena, o sea, putas. Esta es la realidad. Las dos puntas de la feminidad. Entonces,
Lo que no hay que olvidar también es que el ideal materno lo sostiene, me acaba de dar el pie, Mirta, la religión, la Claro, medicina, la claro. psiquiatría, Sí, la y el psicología. Entonces sí, hay toda una instituciones varias, la escuela, que refuerza esa madre ideal. por Por eso ejemplo, este seminario en el que vos estás maravillosamente hablando, nosotros le llamamos Procrear Creando, porque creemos que la maternidad es la máxima creación del ser humano, ejercida en este caso por la mujer, borrándonos de todas las etiquetas que la psicología, la psiquiatría, la sociología y toda la guía que existen le colocan al tema, a la función de una mujer, a la función de ser madre, que es crear un ser humano en el cuerpo, crear la manera de criarlo, crear la manera de amarlo, que solo sabe cada una cómo puede, y que no hay un modelo impuesto que nos pueda dar, ni el psicoanálisis, ni la sociología, ni la psiquiatría, ni nadie. Porque incluso... Yo admiro profundamente al antropólogo ecuatoriano Patricio Arias, que ha creado la antropología corazonada, donde rescata los sentimientos, lo que vos dijiste al empezar tu clase, rescatar el corazonar las relaciones, por encima de todas las teorías posibles. Y para estos alumnos, haberlo escuchado en esa conferencia que la dio cantando en la primera clase, eso fue una maravilla, y que nos transmitió lo que todos los alumnos han recibido como un regalo realmente. En este sacrosanto ámbito académico de una universidad, un antropólogo ecuatoriano cantó y no habló, y eso fue una introducción maravillosa. Espero que los alumnos lo hayan sentido así, ¿no? No sé si me escuchan todas, ¿sí o no? Sí, se escucha. Están muteadas las chicas, pero nosotras dos no. O sea que... Pero con la cabeza quiero que me hagan así. Sí, ¿no? Patricio fue una maravilla. Bueno, entonces, otra cosa que también se oculta y que la antropología ha afirmado siempre, inclusive en el siglo XIX, con cierto sadismo, es que el infanticidio, el aborto, existe en todas las sociedades. Claro. Inclusive hay lo que se llama el infanticidio por negligencia, que como que se lo deja morir, una cosa muy estudiada, no sin polémica, es una antropóloga que escribió un libro que se llama La muerte sin llanto, donde ella estudia las zonas terribles de Brasil, del nordeste de Brasil, que es una de las zonas más pobres del planeta, en condiciones espantosas de vida para los peones de la caña de azúcar, y lo que ella dice que hay un infanticidio feroz, que las madres se forman como una coraza para no sufrir, porque son tantos los niños y niñas que se les mueren. Entonces esa muerte sin llanto, que no fue entendida en un primer momento, y hubo voces airadas, ¿no?, que decían, a ver, ¿qué quieren decir? Que las mujeres pobres brasileñas no lloran la muerte. No, ella dice, si yo viviera en esas condiciones también haría lo mismo. Es como que hay un resorte emocional de no sufrir, porque de 10 hijos que tienen, 8 se les mueren. Es una realidad tan tremenda. Entonces, bueno, inclusive hay estudios que también dicen que se lleva más, si se puede llevar al médico, se lleva más a los varones que a los bebés varones que a las bebas. Entonces, no, la niña se murió porque... y dar una explicación, en realidad ahí hay un infanticidio. Se murió porque era chancleta. Exacto. Entonces, inclusive hay hechos documentados como las esclavas que dejaban morir a sus... o mataban, practicaban infanticidio o aborto porque no querían que sus hijos e hijas sufrieran la esclavitud como ellas. Amén de que en la mayoría de los casos esos embarazos eran producto de la violación del dueño, ¿no? Y otra cosa que no hay que olvidar es que la mayoría de las culturas al neonato no lo consideran una persona hasta que una ceremonia lo considera como tal, hasta que no se le impone el nombre.
Con lo cual hay una frontera ahí donde no sería técnicamente un infanticidio, porque no es una persona. Eso es muy interesante, ¿no? Para discutir. Y otra cosa que aparece también, o sea, que todas las culturas practican alguna forma de control de la natalidad y que tiene que ver con que la presión demográfica muchas veces ante los escasos recursos es lo que prima, o sea, no puede haber muchos nacimientos ante pocos recursos. Entonces, sobre todo los cazadores recolectores, que son nómades, son los que más imponen, digamos, algún tipo de control de la natalidad. Lo que es interesante ver también es la cuestión de cómo se crían los niños, y que los antropólogos tienen muchos registros de que la crianza desafía la representación de la maternidad, digamos, como una relación exclusiva, cara a cara, dentro de contextos familiares, que en muchas culturas los niños no son propiedad, no existe esa díada tan estrecha entre la madre y el hijo. Vamos a dar algunos ejemplos. Primero porque el parentesco es algo que se construye y hay que alimentarlo, nadie nace pariente. Cosa que a nosotras nos cuesta comprender. Entonces, la madre es una cuidadora entre otras personas. Yo diría entre otras mujeres, porque siempre las que cuidan son mujeres. Pero, por ejemplo, los niños y las niñas pueden dormir fuera de la casa materna, sea esta una choza, un iglú, lo que fuera, porque en muchas sociedades hay lugares para niños, lugares para niñas, ¿no? Por ejemplo, hay un pueblo de Nueva Guinea que se llama los Murik, donde los atributos fundamentales, digamos, de la maternidad están definidos por la capacidad de nutrir, la generosidad, la protección, la enseñanza, que son cualidades que deben tener todas las personas, no solamente las madres, inclusive los varones. Entonces, lo que se enfatiza en la crianza es la relacionalidad con otras personas, no la diada madre-hijo, ni las concepciones individuales. O sea, se alienta a los niños a relacionarse con otros, adultos y niños también. O sea, la relación con los demás seres humanos es más importante que lo que nosotras consideramos familia. No porque la madre no se ocupe de su hijo, sino que la madre es responsable del recién nacido, pero lo que se trata es que el niño reconozca a otras personas. El niño es una persona pública desde la concepción. Las interacciones entre las madres y los hijos, por ejemplo, alrededor de la comida, es una oportunidad para enseñar y aprender valores culturales de ese grupo. Entonces, el concepto Murik de maternidad sería algo así como una metáfora de la reciprocidad, porque engloba una variedad de roles maternales que relacionan a unas personas con otras, ¿no? Ya algo decía Margaret Mead en los años 20, cuando decía que la mayoría de las sociedades no consideraban que el cuidado de los niños era una tarea que debía realizar las madres aisladas. Y ella hablaba pasa que nadie la tuvo en cuenta en ese momento, pero ella hablaba de la difusión del afecto, cosa que las investigaciones posteriores le dan la razón a Mead. E incluso hay un continuo, hoy se habla de un continuum en la manera en que se cuida a los niños. Por ejemplo, puede haber un caso en un polo de ese continuum, que sería un grupo del Zaire, donde se practica el cuidado múltiple de los niños desde que nace ese bebé. O sea, el recién nacido es compartido por un grupo de mujeres que incluso le dan de mamar y lo llevan consigo un tiempo considerable, lo cargan también. Entonces, quienes estudiaron ese grupo dicen que el 39% del tiempo hasta las 3 semanas de vida y un 60% del tiempo después de las 18 semanas, lo común es que el niño esté con otras mujeres.
Y cuando se le pregunta a una mujer, ¿quién cuida a los bebés? Ella dice, todas lo hacemos. Es esa responsabilidad social del cuidado. Esto es común a todo lo que es la cultura andina, tanto las culturas diaguitas, huichí y quichua, donde existe la agrupación de las comadres, que son todas las mujeres que comparten el cuidado y la crianza de los niños. Y aparece un concepto de grupalidad muy importante en esta cultura. Está la tribu y está las comadres y todas las agrupaciones grupales. Y esto es muy importante porque hay mucho desconocimiento de lo que es nuestra cultura originaria. Se piensa que era de antes y no existe más. Bueno, los que nos dedicamos a pensar desde el Ecuador hasta acá, en toda la cultura andina, vemos que esto existe de esta manera. Y lo que introduce la deformación del vínculo materno, a mi criterio, es la colonización de la cultura cristiana, que introduce la culpa, las responsabilidades de un patriarcado, del símbolo papa, cura, sacerdote, padre, lo que sea, y que circunscribe a la mujer como la única responsable de la función materna. Cuando nosotros introducimos el grupo del término maternaje, ponemos maternaje, paternaje, abuelaje y fraternaje, todas las funciones familiares que suelen estar negadas, y la mujer es la única responsable de lo bueno y de lo malo, y de morir con abnegación y sacrificio por esos hijos que trajo al mundo, entre comillas. Entonces, revisar este concepto antropológico es revisar la siniestra influencia cultural que ha tenido la religión sobre nosotros, la religión judío-cristiana, ¿no? No solo exactamente, pero que, y te voy a decir una cosa, Mirta, hasta en eso ha habido cambios, porque la Iglesia Católica se vanagloria de ser defensora de la familia, sí. Y cualquiera que lea un poco la historia del catolicismo, del cristianismo en un comienzo, antes que se separaran los grupos protestantes, era una religión de varones célibes, antifamilia. Sí, totalmente. Digamos, como todas, en un comienzo era una secta judía, como toda secta, más importantes son los hermanos de la fe que la familia biológica. Así es. Y podemos encontrar en la Biblia varias veces que Cristo enojadísimo, que dice, dejad a vuestro padre, a vuestra madre y venid a mí. El rey del patriarcado. Exactamente, digamos, la religión católica, por eso acá me viste el pie cuando hablaste de la religión, para este mito de la familia tradicional. Que es un mito, porque ¿a qué se refiere la familia tradicional? ¿Qué es la familia que está en la Biblia? En la Biblia había poligamia, había obligación de la viuda a casarse con el hermano del marido muerto, o sea, había un montón de costumbres que no es la que reivindica la Iglesia hoy. La Iglesia hoy reivindica una forma de familia bastante reciente, que es la familia moderna, nuclear. Padre, madre, hijos. Entonces, lo que se constituye en familia tradicional también es una cuestión, una construcción histórica. Porque no es la familia que aparece, y menos aún, suena bastante extraño ese énfasis en la familia por una religión, quienes lo mandan son varones supuestamente célibes. Es más, la Iglesia no tenía un discurso sobre la familia hasta el cisma protestante del siglo XV, que los protestantes sí hacen del hogar la pequeña iglesia. Y entonces ahí sí, el Concilio de Trento, que es una respuesta al cisma protestante, empiezan a enfatizar lo de familia, porque es medio raro eso, que hablen de familia varones que no se pueden casar. Nos ponemos a pensar y es un poquito extraño. De mujeres que están encerradas, todas juntas, con todas las patologías femeninas posibles que surgen de ahí, realmente. Yo tengo una experiencia personal y traumática que los alumnos conocen. Yo nací un poco antes del terremoto del 44 de San Juan, que me marcó la vida en muchos sentidos. Uno de ellos es que cuando se caen todas las iglesias de la provincia, al reconstruir las iglesias, en los cimientos o en los subsuelos encuentran la cantidad de cadáveres de fetos que existían enterrados, de todo, desde recién nacido, todo ese infanticidio, no se sabe si fue.
de chicas que estaban prohibidas, de las mismas monjas, de quién es, pero eso apareció y el obispo de Cuyo se murió por tapar todo eso y descalificarlo y negarlo con la complicidad de los políticos. Pero sigue estando en los antropólogos de Argentina, de San Juan, que han escrito sobre eso. Yo siempre lo remarco porque me parece muy importante recordar esto, ¿no? El ocultar la perversión que existía ante esa imposición religiosa de un modelo de familia, de mujer, tan tremendo realmente, y que tanto daño nos ha hecho a todos, ¿no? Todas las mujeres sabemos que lo peor que manejamos es el sentimiento de culpa que nos ha transmitido la cultura. Nos sentimos culpables por todo. Si estamos con los hijos, si no estamos, si hacemos el amor, si no lo hacemos, si salimos, si no salimos, si nos quedamos, la culpa nos alimenta. Y la patología que generamos en los hijos es tremenda. Sí, perdón, chicas, que les diga todo esto. Pero el mismo deseo de ser madre, una nunca sabe si es una imposición social o es un deseo legítimo. Claro, ¿Cómo podemos separar lo que realmente deseamos si es una sociedad que te mira, que si estás cerca de los jugadores se ha extendido un poco más, pero estás en una edad... Porque el objetivo es negar el ejercicio de la sexualidad. Todas las parejas saben que cuando antes se casaban y ahora también, y al poco tiempo de casado, la familia empezaba, ¿y el bebé para cuándo? ¡Ay, qué vagos que son! Y el mensaje es que se lo pasan cogiendo y no tienen hijos. Sí, era como algo raro. Sí, bueno, para terminar un poco me gustaría hablar, ¿no? Conversar con ustedes, pero también hay una parte de la antropología de la maternidad que tiene que ver con la antropología de la reproducción y que analiza, digamos, esta transacción íntima, supuestamente íntima y compleja, ¿no? Y como dice una de ellas, Brigitte Jordan, que empezó con estos temas, dice, es una transacción íntima y compleja cuyo tema es fisiológico y cuyo lenguaje es cultural, ¿no? Entonces habla de los partos como ritos de iniciación patriarcales, ¿no? Eso es una cosa muy interesante porque estas reflexiones respecto de la antropología del parto y del nacimiento nace con una fuerte crítica al modelo médico hegemónico, a la mercantilización de los nacimientos y medicalización de los nacimientos. Entonces, es muy interesante porque es un movimiento que pone en entredicho, digamos, es una reflexión desde el punto de vista de la antropología que acompaña un movimiento de mujeres que ustedes saben que uno de los primeros grupos más potentes que hubo en Estados Unidos fue el colectivo de las mujeres de Boston, porque empezaron a criticar el núcleo, digamos, patriarcal de la medicina, la medicalización de cuestiones que ellas sacaron un libro muy interesante que se llama Nuestros cuerpos, nuestras vidas, que tiene traducción, y acá retomo lo que dijiste del mundo andino, Mirta, es muy interesante la trayectoria de este libro que empezó en la década de los 70 y se empezó a traducir y a apropiarse en otros países por los colectivos feministas que lo adaptaron a sus realidades. Entonces tenemos nuestros cuerpos, nuestras vidas para el mundo andino, nuestros cuerpos, nuestras vidas en africano, uno para las mujeres japonesas, por ejemplo. Entonces es muy interesante que las autoras dicen, ay, en un principio estábamos muy celosas de los contenidos. Ahora después nos dimos cuenta de que el libro crecía más allá de nosotras y que lo importante era esto que se adaptaba. Y una de las cosas en los partos y los nacimientos, como en la medicina en general, en el mundo andino no podía tener ese énfasis individualista que tenía para los Estados Unidos o para las sociedades urbanas, ¿no es cierto? Que era otra concepción. E inclusive es muy emocionante porque hay fotos que muestran las mujeres con este texto en Perú o en Bolivia, alrededor, ¿no?, de la plaza, leyéndolo en conjunto, ¿no?, con otras mujeres. Entonces, todo esto que tiene que ver con la antropología del parto y de la reproducción, acompaña estos procesos por la crítica que hace a la hipermedicalización y comercialización de los partos, ¿no? Esto que vos marcás, que surge de un antropólogo argentino, Eduardo Menéndez, que crea el concepto de modelo médico hegemónico y que cuestiona la medicina,
yo lo he vivido de cerca trabajando con equipos de tocoginecología y vi la transformación cuando acá existían los superprivados y los hospitales públicos, y llega toda la movida capitalista de crear las empresas privadas de salud, que son los prepagos que en este momento facturan millones para manejar nuestra salud realmente. Y he visto desde dentro transformarse, cómo se comercializa la asistencia del parto. Los médicos están en los equipos de todos los prepagos en este momento, en Galeno, en Submedical, en todo. Y el prepago le paga un porcentaje tal por cada parto. Pero en las entrevistas, y eso doy fe porque lo he vivido con las parejas, les dicen que como el prepago les paga muy poco, para asegurarles la presencia de ellos en el parto van a tener que pagar un porcentaje para el equipo, les dicen. No es para el equipo, es para el médico, porque a la partera no le dan ese porcentaje. Entonces la gente paga un porcentaje, paga la cuota del prepago, y los prepagos avalados por los políticos estafan a las mujeres que van a parir, les roban el dinero, les roban la vivencia, y no tienen ninguna seguridad de que la asistencia al parto va a ser maravillosa, porque esté fulano o mengano que se lo han recomendado. Yo he sido testigo de todo eso, de cómo se ha cobrado, cómo se cobraba el parto acuático, que no se hace más, porque no se podía facturar lo que significaba un parto acuático. Entonces el parto se ha comercializado, y la asistencia al parto está al servicio del modelo capitalista que vivenciamos. Es así la realidad, lamentablemente. Sí, en los sí. hospitales públicos no hay anestesia. Entonces, si a una mujer hay que hacerle una cesárea, es muy difícil. Entonces la tiene empujando como animal, porque no le quieren hacer la cesárea, porque no hay anestesia para la cesárea. Ni hay anestesistas que no quieren ir a los hospitales porque cobran muy bajos remuneraciones comparado a lo que ganan por privado. Esta es la realidad de hoy. Lo vivo en carne propia, y lo vivo denunciando además, a pesar de que los médicos me odian por eso, no importa. No me voy a callar. No me callé cuando comencé a trabajar, tampoco me voy a callar ahora. Pero perdón por la inclusión. No, está perfecto. No, es interesante también, por ejemplo, otra antropóloga que se llama Emily Martin, que escribió un libro que se llama La mujer y el cuerpo, un análisis cultural de la reproducción, en 1987, donde ella analiza, digamos, las metáforas de las ciencias médicas occidentales respecto del cuerpo de las mujeres, ¿no? Particularmente en torno a la menstruación, el parto y la menopausia. Entonces, lo que ella dice es que para entender el tratamiento médico del nacimiento, hay que reconocer que en el nacimiento del pensamiento y de la medicina occidental, el cuerpo fue considerado como una máquina, ¿no? Entonces, que el desarrollo de la obstetricia, que es paralelo al capitalismo industrial, el útero fue concebido como una máquina que el médico debía operar o reparar. Entonces, partiendo de esta idea de que la ciencia es un sistema cultural, entonces a través del análisis de los textos y las prácticas de la obstetricia, Martin busca descubrir qué analogías hay entre el campo de la producción fabril y que se aplican al nacimiento, ¿no? Entonces es muy interesante cuando ella analiza el lenguaje de los médicos, inclusive en sus propios textos, para describir, por ejemplo, los efectos de las intervenciones durante el parto y el trabajo de parto. Ya la palabra, fíjense, trabajo de parto, tiene que ver con la productividad, ¿no? Entonces, ella dice que a través de entrevistas con mujeres de distintas edades y distintas clases, blancas y racializadas, Martin da cuenta de cómo impacta esa gramática mecanicista en las percepciones de las propias mujeres sobre las prácticas y discursos médicos, ¿no? Y también cómo perciben ellas sus propios cuerpos. Entonces, es muy interesante porque no solo hay una intervención sobre el cuerpo, sino que hay una concepción sobre él, de la cual nosotros nos apropiamos también sin saberlo, porque reproducimos ese modelo hegemónico. Ustedes saben que hay mucha discusión respecto de cómo debería ser el parto a domicilio, el parto que eso supongo que lo trabajarán. Pero hay un concepto desde la antropología. Sí, digamos. Uno de los docentes de estos seminarios es Guillermo Lodeiro, que es el que hace justamente el parto a domicilio.
Perdón, ¿me podés repetir, Mónica, el nombre de la autora y el libro que me interesa porque no lo conocía? Emily, con Y, Sí. Emily Martin, como Martín, y el libro se Sí, llama, pero el libro está en inglés, no sé si está traducido, se llama, no en la importa. traducción en castellano sería La mujer y el cuerpo, un análisis cultural de la reproducción. Si pones Emily Martin te tiene que aparecer. Ok. Muy interesante, ¿eh? Entonces, bueno, la cuestión es también, hay muchos, se ha hablado mucho de qué cuestiones importan a los médicos respecto a la reproducción. Por ejemplo, la menstruación era algo que no interesaba. Digamos, aparentemente los primeros estudios sobre la menstruación tienen que ver con los años 50 del siglo XX, digamos, muy tardíamente, porque lo importante era la producción de nuevos seres humanos, no la menstruación, que era cuando las mujeres no concebían, justamente. Y que entonces esa rama de la medicina, esa parte del ciclo vital de las mujeres no estaba desarrollado, digamos. Entonces, también desde el punto de vista de las polémicas feministas, ¿no? Hay dos cuestiones muy interesantes que tienen que ver, por ejemplo, con las nuevas, que aparece tempranamente, que después se ha ido complejizando porque el tema se fue complejizando, pero cuando aparecen las llamadas nuevas tecnologías reproductivas, para algunas feministas era la oportunidad de que la mujer se independizara, digamos, de tener o no una pareja, y pudiera tener un hijo, y que era en ese caso una herramienta que servía al deseo de las mujeres, ¿no? Por otro lado, dentro del mismo feminismo decía que las nuevas tecnologías reforzaban la maternidad para las mujeres, dejaban en segundo lugar la adopción, y reforzaba esta cuestión de que los hijos tienen que ser biológicos, ¿no? También se da la discusión respecto de cómo humanizar los partos, porque hay muchas militantes que lo que dicen es que lo que tiene que humanizarse el parto es en el hospital público, para que todas las mujeres tengan acceso, no quienes puedan tenerlo en la casa con apoyo médico y contención, y que pueda salir volando hacia una clínica si hay algún problema, ¿no? Entonces, en estas cuestiones siempre volvemos a la tecnología y las herramientas y quién las usa, y en un mundo tan desigual, quién se apropia de esto, porque cuando hablamos de el deseo de tener un niño por las nuevas tecnologías, lo que se olvida muchas veces es que para realizar tu deseo, por ejemplo, de y emplear la maternidad sustituta, estás poniendo a una mujer pobre que da su capacidad reproductiva a una mujer con más poder adquisitivo que lo puede pagar. Inclusive a nivel de países, siempre, tanto en la adopción como en la maternidad subrogada, hay un movimiento de lo más humilde a mayor poder adquisitivo. ¿Quiénes son quienes dan sus niños en adopción? ¿Quiénes son las que ponen su vientre? Mujeres pobres. Mujeres que necesitan ese dinero, con toda la discusión que hay ahora respecto, bueno, la India, por ejemplo, prohibió la maternidad subrogada. A mí me da, lo abro para que lo discutamos, ¿no? Como todo, por supuesto, que se puede discutir, pero a mí me da un poquito de escozor cuando veo esas parejas, sean hetero o sean no heteronormativas, con ese niño que vino de una mujer pobre como de la India, o en general digo la India porque es la que lo transformó en una industria, ¿no? O sea, mi felicidad como padre, como madre, tiene que ver con la pobreza de una mujer que está 9 meses. No sé qué piensan ustedes, pero a mí me da un poco de escozor. Bueno, quería que discutiéramos un poco algunas cosas. Años, el tema de la adopción, te diría que las mujeres que entregan
o a un niño que no pueden, es porque no se pueden hacer cargo y no necesariamente reciben dinero por eso. Realmente no es así. Hablemos sí de las maternidades subrogadas de los personajes televisivos que se van a Estados Unidos a hacer su... Exacto. No, cuando yo digo no estoy diciendo que lo hagan a la fuerza la mujer que da. Lo que digo es que siempre hay un movimiento de clase de las que menos tienen hacia las que más tienen. No, lo que yo te rectificaba es que no necesariamente reciben dinero por eso. No, si yo lo he estudiado. A veces reciben leche para los chicos que ya tienen, porque tienen 3 o 4 o 5. O reciben la posibilidad de que no las denuncien, de que no las acusen de nada, de que no las expulsen de la familia y poder seguir trabajando además, ¿no? Hay mucho prejuicio alrededor de todo eso, realmente. A mí me ha tocado el privilegio de haber hecho el tratamiento de un chico recuperado del tráfico internacional de menores, que atraviesa toda esta temática realmente, y darme cuenta de la crueldad que circula en el mundo frente a los chicos que salían ilegalmente, porque como el país no adhiere a la adopción internacional, salen ilegalmente del país. Y el destino de esos chicos de creer que se van en el crucero del amor a la isla de la fantasía, y se van a ser explotados en situación de esclavitud realmente cuando salen del país. Y esos son delitos dolorosos y silenciados por todos los sistemas políticos de nuestro país, que no terminan de esclarecer, porque la adopción es un obstáculo para acceder a la adopción, es un obstáculo legal, nunca termina ni la justicia ni los organismos políticos de hacer que eso sea realmente un mecanismo fácil, es complicadísimo, y por eso está atravesado por tantos delitos que existen, inclusive en los mismos abogados, médicos, en Misiones, en Corrientes, ya sabemos lo que pasa, ¿no? Pero bueno, dolorosísimo todo eso. Vos mencionaste algo importante, que es como los hechos fisiológicos como la menstruación y la menopausia, la medicina las ha utilizado económicamente, ¿no? Acá cuando surgieron los parches que se colocaban para las hormonas para la menopausia, hubo un congreso en Córdoba que fue la gran festichola de todos los médicos y los laboratorios para instalar que la gente aceptara darse hormonas por los síntomas de la menopausia. A mí me tocó escribir 2 libros y pelearme con esto, porque las mujeres no tienen por qué tener hormonas ni darles calcio, porque el calcio que adquirieron cuando eran jóvenes se va cuando uno se le van las hormonas, no es necesario inyectarles para que sigan siendo felices. Las mujeres pueden seguir siendo felices, disfrutar de su sexualidad y de su vida, aunque los médicos no les enchufen todos los parches de hormonas y todo el calcio que le quieren dar por todos lados. En fin, es otra plataforma de pelea eso. Sí, porque hay mucha ignorancia y mucha soberbia en la medicina. Sí. Entonces, el negocio. Sí, yo a los 40 años me tuve que extirpar el útero, y lo primero que me pregunta el médico que me operó en la visita siguiente a la operación fue, señora, ¿algún problema con las relaciones sexuales? Yo le dije, mire doctor, yo separo sexualidad de reproducción, no puedo reproducir más. ¿Qué tiene que ver la sexualidad con la falta del útero? Pero el tipo lo hacía de buena onda, pero hay una confusión ahí. Una buena onda y otra mala onda. La buena onda, la buena intención. La mala onda es que entonces te va a citar a su consultorio y te va a recetar todas las cosas para estimular el deseo sexual, como si eso dependiera de la medicación que te van a dar. Esta es la realidad. Y con lo de la menstruación que decías vos recién, realmente el tema de la anticoncepción también es otra cosa comercializada en este momento. Los médicos, lo único que no les cobren los prepagos, que no les pagan los prepagos, es la colocación del DIU. Entonces se matan por atender a las pacientes para colocar el DIU, porque lo facturan catch, no con el porcentaje que les paga el prepago. Entonces es otro negocio que circula en la ginecología, la anticoncepción. Se siguen peleando por no al aborto y no por respetar todas las leyes de protección en la procreación responsable y la anticoncepción, que no se respetan y no se hacen, y sigue habiendo la colectividad de los médicos supercatólicos que siguen negándose a recetar la anticoncepción, no solo el aborto. Exactamente. No hay anticoncepción en los hospitales. O hacen cosas medievales como hacer un raspaje sin anestesia. Sí, señora. Está. Bueno, no sé si quieren... Chicas, pero tienen que hablar ustedes, ¿eh? Por favor, pregunten, están calladitas, serias.
Mirna, estás muy seria. Sí, porque iba escuchando atentamente y se me iban cruzando diferentes situaciones que por ahí uno ha vivido más de cerca o ha tocado acompañar. El año pasado, en plena pandemia, me tocó atender a una persona que era del interior de la provincia. ¿Vos sos psicóloga? Sí, soy psicóloga, perdón. Pero decile a Mónica quiénes son. Perdón, Mónica, perdón. Yo soy Mirna, vivo en Neuquén y soy psicóloga. Y el año pasado me tocó acompañar una persona, una señora del interior de acá de la provincia, y en su historia ella había sido a los 12 años regalada a una familia para tareas domésticas acá en la capital. Y cómo eso había atravesado sin duda toda su vida, y cómo se devolvía, en plena pandemia ella vuelve a atravesar situaciones que le despiertan toda esa historia. Acá es muy común, en un tiempo fue muy común, estas situaciones donde las chicas eran regaladas con objeto para tareas domésticas. Yo sé de casos puntuales donde era una cuestión de palabra y era una deshonra devolver a la chiquita de vuelta a la familia. Y eso estuvo como muy naturalizado mucho tiempo. No sé, en este momento desconozco cómo está, pero bueno, fue toda una cuestión de meterse a investigar nuevamente qué pasaba con esto, ¿no? No sé cómo estará a nivel, a la actualidad. Es el tráfico interno de mujeres en el país. Sí, sí, y la que entregaba o quien entregaba generalmente a las nenas era el abuelo, ¿sí? Y se entregaba para tareas domésticas en la capital o para ir a la veranada. Sí, hay un concepto que se maneja en antropología del parentesco, que es el de circulación de niños, ¿no? Que es menos fuerte que trata y que es más amplio y más universal, en el sentido de que los niños circulaban entre unidades domésticas, y fundamentalmente para trabajar, ¿no? Entonces un niño es prestado, no necesariamente en condiciones de explotación, o sea, no más o menos explotación que el resto del contexto, digamos. Claro, claro. Que esos niños circulaban en distintas unidades domésticas. Y una cosa que por ahí nosotras, que tiene como en la actualidad, tiene como un velo vergonzoso y que antes no lo era que muchas veces la familia mandaban a su hijo o hija con un pariente, porque, por ejemplo, vivían en un lugar donde no había escuela, entonces ese niño o niña, y no constituía un hecho vergonzante, que ahora sí lo constituiría, desde hace unos años lo constituiría. Pero, por ejemplo, hay casos muy conocidos de escritoras que vivieron en otra vida. Yo conozco un caso de una íntima amiga mía, de muchísimos años que somos amigas, que su hermano murió en unas terribles circunstancias de la adolescencia, y la madre entró en un pozo depresivo. Entonces, ¿qué hizo el padre? Mandó a Marta, mi amiga, a que viviera con 2 tías solteras, que encima eran modistas, y Marta la pasó bomba con las tías, que eran modistas, venían chicas todo el tiempo a probarse ropa, escuchaban música flamenca, y la verdad que te están con la mamá depresiva y está con estas 2 tías que eran 2 cascabeles, y ella lo recuerda como una etapa hermosa de su vida. Etapa sanadora. Claro. Entonces, digamos, esa cuestión que se ve casi como una delincuencia, no es el caso que contó Mirna, por supuesto, donde hay una explotación, donde eso sigue siendo muy común en las zonas rurales, ¿no? De esto de tener una esclava doméstica, porque eso no es una empleada, es una esclava, que por comida, techo, hace los quehaceres, ¿no? Pero esto forma parte de esta circulación de niños que es muy común en muchas sociedades, ¿no? Lo mismo que la adopción. El vivir con otra familia es un tipo de adopción donde no implica que pierda a los padres, que esa es otra cuestión. Acá la adopción significa entrar en una familia nueva, y si se puede olvidar la anterior, mejor, porque aparte siempre está
el miedo de la familia adoptante de que aparezca la familia biológica, la familia de nacimiento, y se lo vuelva a llevar a ese chico o chica, ¿no? Pero en otras sociedades, los chicos están un tiempo como adoptados por otra familia, después vuelven, lo que se llama la circulación de niños, que es bastante común en otros, sobre todo en los ámbitos rurales, ¿no? Chicas, ¿hay alguien más que tenga que hablar? Por favor, opinen. Agustina, estás muy calladita. Me estaba haciendo acordar, hola Mirta, tanto tiempo, Hola. que mi abuelo fue concebido por su mamá y por uno de los hijos del patrón. Cuando se enteran, al chico lo mandan a Europa y la obligan a casarse con el patrón. Wow. Entonces todas sus hermanas, en realidad, eran como tías, hermanas. Él se enteró muchísimo tiempo después, y bueno, el peso de ese ocultamiento de su identidad le jugó en contra toda su vida hasta que pudo ir viendo qué era lo que le había pasado, pero evidentemente esas cosas pasaban. Sí. Claro, Ahora que quizás nos fascina. parece impensable en nuestra sociedad y acá Sí. y ahora, pero tremendo. Pero sí, claro. Los dueños de los campos, por eso a mí me recuerdo siempre la revista Barcelona, que suele dar en el punto, cuando fue las famosas manifestaciones del llamado El Campo, en 2009, esos que tiraban la leche en la ruta y cortaban la ruta y la gente se moría porque no podía pasar. Bueno, El Campo, un conglomerado donde decía la revista Barcelona, el campo, están los dueños del campo, los chacareros que alquilan el campo, bueno, iba bajando hasta que decía, el peón, la hija del peón violada por el dueño del campo, y le estaba haciendo referencia a algo que mi familia es de origen de campo, de Córdoba, era muy común, pero además sin ningún tipo de responsabilidad, ni siquiera comprarle una ropa al fruto de esa relación de poder, porque es una relación de poder. Era usada como objeto. Inclusive quienes estudian el parentesco en América Latina dicen que muchos de los padrinos en realidad son los padres. O sea, el dueño porque hay un compadrazgo que tiene que ver, que es que no es horizontal, que implica unas distintas posiciones sociales, ¿no? Entonces muchos, por ejemplo, dueños de campo, esos son padrinos de niños nacidos de chicas humildes. Lo que esconde eso es que en realidad es el padre. Entonces, bueno, por suerte es padrino, porque en general esas paternidades no se reconocen. ¿Cuántas historias en este país, eh? María Agustina, ¿por qué estás tan calladita? No, estoy atenta escuchando. No, y acá, yo soy de la provincia de Buenos Aires, del interior. De estas historias hay miles, y cada vez te sorprendés con una nueva que aparece. Esto de que la familia no los podía criar y se iban un tiempo con otra familia, pero era de paso, y después volvían, o estaban un tiempo con uno y después de otro. Era súper común, y es súper común escucharlo. Y no hace tanto, eso es lo peor. Exacto. ¿De qué lugar de la provincia sos vos? Bolívar, del centro específicamente, bien del centro de la provincia. ¿De dónde? De Bolívar. Ah, Bolívar, sí. Sí. Yo di clase durante muchos años en Olavarría, que se había creado en la Universidad del Centro la carrera de antropología. Se creó en el 89 y ahí llamaron, bueno, la primer camada éramos gente de Buenos Aires, hasta que Claro. se fueron recibiendo. Y tenía en un momento se puso durante 2 años como una sede para primer año en Bolívar, que me acuerdo que eran en una escuela normal que decían que Cortázar había dado clase. En el instituto, sí. ¿Y en qué año fue? Y yo debo haber ido a Bolívar en el 91, por ahí, 90, 91. Mira que me acuerdo que estábamos en ese normal y que era, bueno, que todo el mundo decía que era la ciudad donde había nacido Tinelli, en ese momento se estaba haciendo famoso. Claro, es quien nos hizo conocidos. Más importante que Cortázar Tinelli. Claro, que Cortázar, no sé. Qué horror. Pero me trae buenos recuerdos, me atendía muy bien en Bolívar. Ay, qué bueno.
Bueno, ¿Vos conociste una farmacéutica de una farmacia muy antigua? Ay, mirá, ya nos ponemos a chusmear como si nos... no Conversación importa. de, No, porque una conversación de compañera comadres. íbamos a ver clase con una chica que se llamaba Josefina Fernández, su hermana se llamaba Silvana, y que la mamá era farmacéutica, claro, pues ya está jubilada la señora, una farmacia muy tradicional, o esas farmacias que venían de varias generaciones en Bolívar. Ah, Mirá bien, las cosas. pero- Mira, por Es un muy lado, joven. yo cuando tenía que dar clases por estos aparatos, ¡ay, cómo insultaba! No quería saber nada, pero por otro lado, permite que juntar alumnas y alumnos de distintos lugares, ¿no? Mira, yo doy una capacitación en ATE, ¿no? Que estamos haciendo con la facultad y el gremio de ATE. Claro, cuando la dimos presencial, si bien eran numerosísimas ahí en la calle, en la sede de ATE, en la calle Belgrano, qué sé yo, cómo aumentó y la variedad al hacerla online, que tenemos alumnas de Ushuaia, de Jujuy, entonces es como mucho más rico, ¿no? claro, sí, nos acerca mucho más. Es lo que ha pasado con estos seminarios también. Sí. No, lo que decía esto de la... Por eso Mónica, te cuando invitamos lo que vos nuevamente. dijiste, Te invitamos nuevamente cuando quieras a Bolívar, ¿eh? estaría buenísimo. Para mejorar esa experiencia, por más que haya sido buena, para tratar de mejorarla también. Pero Bueno, mirá, aprendan, chicas, miren qué persona tan Sí. amable. Qué bueno. No, yo lo que decía respecto de lo que decía María Agustina, ¿te dicen María Agustina o te dicen Agustina? Agustina, pero me encanta María Agustina, así que está bien. Es lindo María, es un lindo nombre. No, lo que decía de que circulan como algo que no llama la atención. Entonces, ¿por qué tenemos tan arraigada esa formación clase mediera y urbana de las relaciones familiares, ¿no? Y esto no sería nada grave si lo compartiéramos entre nosotros, y nosotras nada más, pero no influyen en las operadoras, los operadores, cuando tienen que dictaminar si una mujer es una madre apropiada o no es apropiada. ¿Qué pasa cuando las trabajadoras sociales hacen un informe, cuando las psicólogas hacen un informe, el cual depende de que esa mujer pueda seguir con sus hijos o no? Bueno, yo soy psicóloga forense y el decano de esta facultad es el titular de Psicología Forense de la Facultad de Psicología. Yo fui adjunta de forense y me pasé cuestionando el daño que producen los informes de los psicólogos que hablan en jeroglíficos psicoanalíticos, los jueces no entienden absolutamente nada. Un juez me preguntó un día, ¿qué quiere decir posición esquizoparanoide? Explicarle al juez, no hablan en cristiano, como decimos nosotros, hablan con jeroglífico teórico porque tienen miedo de poner mucha distancia. Y toda la tarea de los psicólogos forenses en la facultad es acercar a los psicólogos forenses a la gente y a la entidad jurídica, si no, no entienden absolutamente nada. Claro. Los psicólogos hacen ese informe. Yo pasé siendo perito en el juzgado de Gregorio de la Ferrer, nada menos, en La Matanza, y realmente hablar de las cosas que ahí pasaban en términos humanos y corrientes era difícil porque el juez tenía metida en la cabeza la terminología teórica de los psicólogos y había que drenarle esa forma de pensar realmente. No somos responsables nosotros, porque nos inculcan una teoría y un lenguaje y tenemos que decidirnos repitiendo esa teoría y ese lenguaje. Y todo lo que no es así es transgresor, no sirve, es inadecuado, es disfuncional, esa palabrita, Mirta, disfuncional, ¿qué es eso? Sí, es sacrílego para la iglesia. Es sacrílego. Como antes decían, cuando las poblaciones de este lugar hablaban en su lenguaje y la iglesia los reprimía y los españoles se hablaban de otra manera, sacrílego. Bueno, somos sacrílegos los psicólogos que no usamos la terminología que el establishment de la facultad nos impone y nos enseña. Sí, pero también hay una falta de sensibilidad, Mirta, sí, claro. a pensar formas de arreglos familiares que no sean los tradicionales. Sí, porque yo no tengo que exigir que ese niño esté con la madre.
necesariamente. Y si el hermano mayor lo cuida bien, y si la hermana, pobrecita que las nenas siempre cargan con eso, ¿no? Que cuidan a los más chicos, o la abuela, ¿por qué pensar que porque no está con la madre es una familia disfuncional? Digamos, lo que tenemos que pensar es qué necesita un niño: cuidado, afecto, abrigo, que lo manden a la escuela. Bueno, esas funciones, si están realizadas, ¿cuál es el problema de cuál es la persona que la realiza? ¿No? Pero cuesta mucho eso. Muchísimo. Articular. Sí, muchísimo. Sí, sí, es verdad. ¿Quién no habló? ¿Paula? Paula. A ver, Paula. Las tiene cortitas la profesora, ¿eh? No. Hay que cerrar la puerta. Acá estoy. No, estaba escuchando atentamente, ¿no? La verdad que esto está buenísimo, como también uno le va abriendo también para pensar, digamos, todas estas temáticas. Y digo, qué importante también tener en este seminario, digamos, estas miradas, ¿no? Como para ir construyendo, digamos, todos estos saberes en conjunto. Así que, no, escuchándome atenta, me encantó la charla muy clara, no, escuchando. Muy buena, Mónica, sí. Sí, excelente. Bueno, me alegro, chicas. La verdad que esto de intercambiar con otras disciplinas siempre es muy rico, ¿no? Nosotros no somos disciplinas, somos saberes. Saberes, exactamente. Disciplinar es castigar, de ahí viene la Pero palabra. no todas son así piolas como Mirta, ya estamos totalmente descacharradas, vamos a emplear un lenguaje correcto. Minas piolas como Mirta. Todas son piolas, todas son piolas. A las chicas las conozco menos, han hablado menos, no me atrevo a juzgarlas. Tienen buena onda, eso sí. Mira, Mónica, se han esperado 3 meses a que se volvieran a poner en marcha los seminarios. Estábamos muy enganchados y los seminarios 1, 2 y 3 fueron realmente muy maravillosos. Es porque son minas muy piolas, inteligentes, que tienen un saber propio. No importa si pasaron por la facultad o no pasaron, lo importante es Está su muy dedicación a un tema fantástico como es la creación de la maternidad. No me Me interesa. parece. Yo estoy escribiendo un nuevo libro junto con el antropólogo Patricio Guerrero Arias, que se llama El secreto deseo de ser doctor o licenciado. ¡Ah! Donde ¡Qué hacemos buen juntos título! una lectura crítica del modelo capitalista de la formación académica que solo lleva a ser doctor, magíster, doctor, licenciado, menos alguien que sabe sobre algo y lo comparte con los demás. Entonces ese modelo lo estamos trabajando con un antropólogo que me merece, y te voy a pasar los textos de él, porque realmente son maravillosos, y que las chicas que han hecho ya sus monografías lo han hecho basándose mucho en lo que él aportó, que dio la clase cantando, eso fue maravilloso, realmente maravilloso. El escándalo de la Facultad de Psicología fue el antropólogo cantando, pero fue maravilloso lo que cantó y lo que dijo, ¿no? Y durante toda mi enfermedad me ha sostenido con música que me ha estado mandando, que él canta todo, y fue maravilloso realmente. Es un ser no solo que practica la antropología corazonada, sino que es un amigo de corazón, ¿no? Buenísimo. Les estoy haciendo la propaganda todas. Muy bien. Ustedes lo escucharon a Patricio, ¿sí, no? ¿Todas? ¿Sí? La estoy poniendo en... Por ahí está bueno, Mirta, que en esta formación hay una mirada de la antropología, no es menor. Yo tengo otros espacios de trabajo donde tengo por ahí estos ejercicios de pasar por estas lecturas, y es diferente la mirada cuando tiene uno la versión desde la antropología, cambia Claro. la forma de pensar. Yo en la formación, lo mío no fue un fuerte desde ahí, yo me formé en un instituto que era católico salesiano, Wow. fue terrible. Era demasiado, sí, unas cuantas. Y teníamos en la formación teología, toda una formación católica. Fue terrible, teníamos videos muy infantiles. Y el profesor que daba antropología estaba en ese circuito, o sea, fue muy sesgada la mirada. Y me pasó que después en lo personal, y fue una búsqueda mía de ir por esos lugares, a leer la realidad, porque tenía como un vacío muy grande. Y este año, cuando yo buscaba formaciones en lo que es el área perinatal, muchas propuestas no tenían una mirada de acá, o una oferta desde esta disciplina. Por eso yo elegí un poco esta formación, porque tenía como otros aportes, lo comunitario, la mirada antropológica, pero no es lo que abunda. Por ejemplo, pensar en situaciones de subrogación de vientre, con una mirada de esta,
es distinto, es totalmente distinto. No sé si al resto le pasará, pero al menos a mí en lo personal me permite pensar o formularme otras preguntas. Hay un vacío muy grande al respecto de esto. Acá este año por ahí hubieron algunos casos en los noticieros de subrogación de vientres, donde era una hermana la que prestaba el vientre, situaciones así. La familia toda, la que concebía, bueno, quien prestaba el vientre también, eran todos más o menos dentro de los mismos recursos, pero y después más no hay, no se habla, no circula más información. Esto de la mirada feminista también permite como desnaturalizar muchos patrones. En la institución en la que trabajo recién hoy mencionaban que van a incorporar educación física mixto, ya no va a ser más mujeres por un lado, hombres por otro. O sea, digo, hay como muchos baches dentro de las propuestas que se dan, dentro de las formaciones académicas. Pasa esto. Porque vos estás planteando algo que es el interés de mucha gente, poca gente, digamos, no mucha, que es plantear la descolonización académica. Es rescatar lo que se produce en este continente psicológicamente desde que mataron a Ignacio Martín Baró en El Salvador, porque planteaba una manera de pensar psicológica de este continente. En la descalificación que Paulo Freire tuvo en la Universidad de Buenos Aires, que estaba súper prohibida, y todos los que pensamos de una manera distinta no estamos en el establishment académico. Yo nunca llegaría a ser una docente de la Facultad de Psicología de La Plata ni de Buenos Aires, por mi manera de ser y mi manera de pensar. Yo pienso en la descolonización como una manera de rescatar lo nuestro, lo propio, lo negado, lo tapado, como taparon la cultura quienes nos colonizaron, nuestra religión y nuestras creencias. Después sistemáticamente europeizada la universidad solo autoriza los textos que vienen de Europa. Los que se producen acá no, siguen siendo excluidos. Yo no estoy en la bibliografía de ninguna de las materias, ni de la UBA ni de La Plata. De La Plata solamente en forense porque fui docente de forense. Y no me enojo por eso, ni me irrito, es por mi manera de pensar. Una vez uno me preguntó, ¿pero vos de dónde venís? ¿De qué raíz sos? Y mirá, mi abuelo era masón, mi papá era anarquista, y yo debo ser psicobolche, como dicen ahora, decían antes realmente. En realidad no soy psicobolche, soy una persona que piensa libremente, sin adherirme a las teorías como si fueran religiones, que ese es el error realmente. Yo estuve en un concurso en la UBA, donde no me lo aprobaron, porque no planteé la bibliografía lacaniana. Entonces, porque di una clase basándome en Eduardo Menéndez, el antropólogo argentino, que creó el modelo médico hegemónico, y di una clase de prevención sobre eso. Mi libro de prevención es un ejemplo. El libro mío de prevención fue una respuesta a mi enojo con la UBA, a la que no volveré jamás, a la UBA, no volveré jamás realmente, por cómo me dieron con todo, porque no había puesto a Lacan en la bibliografía. Si yo no lo consideraba, lo puedo haber leído, pero no estaba en mi marco teórico. Pero bueno, hay una imposición a un modelo, y la universidad es producto de eso. Las universidades nuestras están colonizadas, europeizadas, y todo lo que sea despertar algo distinto, como estos seminarios, respeto y evitabilidad. Yo he tenido apoyos en esto y detractores que me han serruchado con motosierra, no con serrucha. Pero sigo estando, y voy a seguir estando hasta que termine estos seminarios con ustedes. Hablé demasiado, chicas, perdón. No, está bien. Llevo 3 meses callada, eso para mí es tremendo. Hablando con la gata, nada más. Estoy muy agradecida con Mónica. Me encantó, Mónica. Todo lo que aportaste para nosotros es muy enriquecedor. Y las chicas tienen cara de contentas todas, ¿no? Bueno, me alegro mucho. Ha sido un placer realmente. Bueno, ya nos veremos en estas cuestiones en cualquier momento. Les cuento que este video ha sido grabado y va como bibliografía a la cátedra de psicología forense. Y se lo vamos a enviar a Patricio Guerrero Arias porque es la única antropóloga aparte de él que habló. Entonces a él le va a encantar. Te voy a mandar el video de él también. Bueno, genial. Perfecto. Muchísimas gracias, Mónica. No. Mujeres como vos en este país nos enorgullecen a las mujeres. No, al contrario. Yo estoy orgullosa que vos me hayas invitado a alguien pionero y relevante en el campo como sos vos. Sí, por vieja y por luchadora, ¿no? Por no, testadura. Vos sabés que has hecho cosas muy importantes. Sí, cosas que me han dado mucho placer en la vida.
realmente es así. Pero bueno. Bueno, chicas, el próximo encuentro va a hablar Denise Defey de Uruguay. Denise Defey es la pionera de psicología perinatal en Uruguay y es la que escribió el primer libro sobre la muerte perinatal, que lo escribió hace más de 30 años, y que acá ha sido ninguneada. Los psicólogos argentinos, todos descubren América, descubren las teorías, inauguran todo. Empezaron a hablar de muerte perinatal como si eso nunca se hubiera tratado. Yo me encargué de traer el libro de ella, de mostrarlo, y de que se dieran cuenta de que hacía rato que se trabajaba en esto. La clase que la va a dar va a ser magnífica, no se la pierdan realmente, porque ha desarrollado el tema de la muerte perinatal de una manera excelente. Hoy ya la muerte perinatal es un negocio de las redes sociales, ofrecen cursos, cobran tanto por enseñar. Hablen de la vida perinatal, no solo de la muerte, colegas, me cuesta mucho, pero bueno, el clic caja es un modelo que no solo se impera en la medicina, sino también en nuestra disciplina, en nuestro saber. Y la siguiente clase, la última, es maravillosa, que la van a dar una jujeña y una catamarqueña, que van a trabajar todo el trabajo con las mujeres, los sectores más marginados de Jujuy. Una de ellas es la compañera del Perro Santillán, con mucha experiencia, y es egresada de La Plata. Y la otra es la primer psicóloga de Humahuaca. Ustedes habrán visto en los videos que he subido que está bailando con su hijo, porque ella empezó en Humahuaca haciendo su psicología con la música humahuaqueña. Entonces son dos seres fantásticos. Es lo que nos queda de este seminario y espero que asistan todos y lo disfruten, ¿sí? Un beso grande y gracias por haber vuelto, estoy contentísima. Buenas noches. Al irme yo, se van todas, así que tengo el poder, chicas, primera vez en la vida. Mónica. Sí. La farmacia Fernández sigue existiendo, solo que no es más de la familia Fernández. Mirá, bueno, gracias. Quien está cerquita es Cori Fernández, una bioquímica que la veo casi todos los días en el hospital. Mirá. Qué bueno. La farmacia se llama Comas. Comas, bueno. Qué buena noticia. Gracias. Gracias, chicas, un abrazo. Hasta el miércoles.